Muchas gracias a los organizadores. Me escuchan ahí adecuadamente? Ok, gracias. Se comparte, es visible para ustedes la presentación. Ok, gracias. Entonces, con esto, mm, sí, agradezco la presentación, agradezco la invitación y la valentía de todos ustedes de estar presentes en esta tarde. Eh, Creo yo que será una tarde donde podemos tener un lujo que pocos se pueden dar, ¿no? Que es hacer una pausa y reflexionar y pensar, ¿no? Creo que tenemos esa gran oportunidad de, de hacer una pausa del ritmo frenético de nuestras responsabilidades, de nuestras obligaciones y delante de esta pantalla y en la distancia, reflexionar juntos sobre algunos temas, ¿no? Digo entonces que es un privilegio esta sesión para todos nosotros, así lo considero, pero también una obligación por la responsabilidad que tenemos en los aspectos educativos, sea institucionales, sea en la familia. Entonces también es obligación para nosotros ahora pensar sobre estos temas. Y advierto un poco el recorrido que vamos a tener. Vamos a tener un recorrido donde vamos a visitar, a habitar la reflexión filosófica en algunos temas, pero también vamos a conocer algo de los aportes de una reflexión teológica. Incluso vamos a dialogar con algunos de los aportes de la actual neurociencia y entonces va a ser una reflexión con diversos puntos de vista, con distintas aristas, pero quizá los problemas complejos deben enfrentarse así, ¿no? Colegiadamente, desde distintos puntos de vista. Ok, el título, pues ahí lo tienen, el del lobo y el samaritano, o el samaritano y el lobo. Ujú. Voy a empezar con una tesis muy fuerte, con una tesis fuerte. Eh, y la tesis fuerte propone lo siguiente, que el bien es aquello hacia lo que todo tiende al bien. Es una tesis muy fuerte, ¿no? Es decir, todos nosotros, incluso todo en la naturaleza, tendería a ese bien, a lo bueno. Esta tesis evidentemente no es mía. Esta tesis la enunció Aristóteles en su libro Ética Nicomaquea, y ahí vemos el original del texto griego, Thagaton, Hopanta, Efietai. Lo bueno es aquello a lo que todo tiende, hacia lo que todo trata de alcanzar. Podría surgir en algunos la objeción de que, bueno, hay gente que evidentemente no tiende al bien, ¿no? Hay gente que tiende a hacer cosas malas, ¿no? Pero aún aquellos que tienden a hacer cosas malas para ellos o para los demás, diría Aristóteles que ven en eso un bien. El que roba, aún sabiendo que robar es malo, lo hace porque cree que robando alcanzará un bien, comida, un cierto dinero que le permita realizar algunas otras actividades, lo hace todo bajo la apariencia de bien. Decían los latinos, sub specie boni. Que quizá esto ya nos ayuda un poco a entender incluso a nuestros hijos, a nuestros compañeros o a nosotros mismos, cuando de repente hacemos tonterías, algunos otros tonterías más fuertes, ¿no? Ciertas idioteces, pero lo hacemos buscando un bien, creyendo, al menos, que en eso encontraríamos un cierto bien. Sub specie boni. Así que cuando uno de nosotros comete alguna tontería, pues al menos sería bueno reconocer esa apariencia de bien que quizá equivocadamente habíamos buscado. Pero esta es la teoría entonces fuerte, que todos tendemos hacia el bien, aunque no siempre de la mejor manera. Ajá.
Buscamos el bien, pero no siempre lo buscamos de manera buena. Podría ser ese el breve resumen de esta primera diapositiva, este primer momento de reflexión. ¿Okay? Todos ustedes, los adolescentes, los jóvenes, los ancianos, todos buscamos el bien. Alguien podría decir, bueno, pero es que alguien puede decir que su bien es la tristeza. Pues le estaría diciendo a la tristeza, tristeza, sé tú mi felicidad. ¿Ok? Pero si esto es así, lo que tenemos que considerar y reflexionar serían los caminos que optamos para alcanzar ese bien. Todos tendemos al bien, pero elegimos distintos caminos, distintos caminos. Y yo les propongo en esta tarde, mm, si, para los que sea posible, con café en mano o copa en mano o cerveza en mano, porque me imagino que Tampico es un clima caluroso, acompañar esta reflexión. ¿Cuáles caminos podría yo tomar para alcanzar el bien? Y yo, en esta ocasión, propongo dos caminos. Uno, individual, el del yo, mí, me, conmigo. Y otro, comunitario, el camino que se hace junto a los otros. Son dos caminos antagónicos, contrapuestos, pero que el día de hoy estamos obligados a considerar cómo queremos llegar al bien, junto con los otros o individualmente. Pareciera que uno dirá, no, necesariamente con los otros, pero vamos a ver por qué algunos consideran que quizá con los otros se arriesgue el bien. ¿Okay? De hecho, bueno, por la casa de estudios que me ha invitado, me permito poner esto que ha escrito Francisco en la Fratelli Tutti. No solo él lo dice, lo dicen muchos más pensadores o figuras importantes en el mundo, pero me parece que Francisco lo ha puesto de una manera clarísima en esa encíclica. El Papa dice que, cito, en este mundo que corre sin un rumbo común, se respira una atmósfera donde la distancia entre la obsesión por el propio bienestar, por un lado, y la felicidad compartida de la humanidad se amplía hasta tal punto que da la impresión de que se está produciendo un verdadero cisma entre el individuo y la comunidad humana. Entonces los caminos son dos, o el individual, yo mime conmigo, o el de la comunidad. Los dos caminos buscan lo mismo, llegar al bien, a la felicidad, pero uno es en solitario y el otro es acompañado. A ver, ahí he perdido la presentación. La, Es, red, la vuelvo a tener. Gracias. Gracias. Uh-huh. Al camino individual, al del yo mime conmigo, lo llamo yo el camino del lobo. Y al camino de buscar la felicidad, de buscar el bien junto con los otros, lo llamo el camino del samaritano. Y en esta sesión quiero ofrecer la oportunidad de reflexionar juntos en qué consiste el camino del lobo y en qué consiste el camino del samaritano. ¿Mm? Para ver cuál es la diferencia radical que nos llevaría a uno o a otro. ¿Mm? Bien, empecemos con el camino del lobo. Bueno, esta es la oportunidad de hacer una captura de pantalla o una foto para decir, miren, estábamos allí hasta estudiando cosas en latín, pero ya después de que hagan la toma de pantalla y demás, ahora sí lo ponemos en castellano para que ninguno de nosotros se pierda. Ok. As, un pensador que se llama Thomas Hobbes, en un libro famosísimo, que es el Leviatán, dice lo siguiente. Así que si dos hombres desean una misma cosa, la cual no pueden ambos disfrutar, esos dos serán enemigos. La palabra enemigos es hostis, ¿no? De donde viene hostilidad, ¿no? Hostigar. Serán enemigos. Está diciendo Hobbes que si hay un solo pastel y los dos quieren ese pastel,
y si uno toma más de ese pastel, el otro va a tomar menos, entonces serán enemigos respecto al pastel. Y entonces cada uno de ellos, en el camino hacia su objetivo, que es la propia conservación, dice Hobbes, nosotros diríamos que es la propia felicidad, tratará de destruir y subyugar al otro, ¿no? Bien. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Hobbes dice que los hombres se vuelven enemigos, hostis, uno de otro? Pues bien, uno, porque solo hay un pastel y no podemos mm, compartirlo en el sentido que lo que tome uno, pues ya no lo tomé yo. Ujú. Pero además de eso, es la propia condición humana, considera Hobbes, la que nos lleva a considerar al otro como un potencial enemigo de mi propia felicidad o de mi propio bien. Y aquí la razón. Hobbes dice que todos los hombres son radicalmente iguales en cuestión de fuerza física y en cuestión de inteligencia. Algunos se preguntaría, bueno, es que de verdad hay gente mucho más fuerte que otra y gente más inteligente que otra. Pero Hobbes argumenta que la igualdad se da en el sentido que incluso el más débil, a través de ciertas artimañas, podría acabar con la vida del más fuerte y que incluso el que es menos inteligente podría acabar con la vida del más inteligente con ciertas artimañas. Esa es la condición por la cual todos los hombres son iguales y por la cual son competencia uno de otro, ¿no? Son enemigos. La segunda característica del ser humano que Hobbes atribuye a toda la humanidad es la desconfianza. La desconfianza que nos llevaría, sobre todo, a pensar que el otro lo que quiere hacer es aprovecharse de mí, afectarme. Y entonces lo mejor es dar el primer golpe. Antes de que me pegue, pego, ¿no? Porque el que pega primero pega dos veces. Entonces, si existe una desconfianza hacia el otro, voy a intentar protegerme y no solo protegerme, sino ganarle el, el daño que posiblemente es el deseo de gloria. Todos quieren ser reconocidos por el otro. Todos quieren que el honor que uno mismo piensa que se le debe, ¿no? Estos tres elementos, desconfianza y deseo de gloria, hacen que el hombre se vuelva uno de otro enemigo. Ujú. Bien. Segunda cita. De toda esta cita, la frase más representativa es aquella que dice velo omnium contra omnes. La guerra de todos contra todos. Entonces, más o menos iguales, todos tienen desconfianza de todos y todos desean la gloria, de todos contra todos, naturalmente va a suceder. Esta es la condición que resulta cuando el hombre vive sin otra seguridad que aquella que espera de su propia fuerza e inteligencia. Fin de la cita. Ujú. Y entonces nos encontramos que para cada quien lograr su propia felicidad, su propio bienestar, y si no hay otra seguridad que mi propia fuerza e inteligencia, pues el otro es un rival a vencer. El otro es un rival a vencer. Y esto nos deja en una guerra de todos contra todos. Ujú. Entonces, esa sería la condición. Ok. Y aquí llegamos a la frase famosísima de Homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. Sí, la citó este pensador que estamos revisando, que es Thomas Hobbes. Sin embargo, ya la había dicho con anterioridad Plauto en una obra que se llama Sinaria, ¿no? Pero la hace famosa sin duda Hobbes en una obra que se llama De Chives, que dice lo siguiente: el hombre es para el hombre un dios
y el hombre es para el hombre un lobo. Lo primero, aquello pues, que sea el hombre un dios para el hombre, si se comparan a los conciudadanos, conchives, entre sí. Y esto, o sea, que el hombre sea un lobo para el hombre, si comparamos las ciudades. Atención entonces. Había una guerra de todos contra todos. Vamos a regresarnos un poco. Vamos a regresarnos un poco a la guerra de todos contra todos. Entonces, si fuera una guerra de todos contra todos, habría que poner orden. Y entonces, el elemento para evitar que esto sea una masacre, que todos estemos luchando contra todos, Hobbes propone que debe de haber un gobierno muy, muy fuerte, una maquinaria tal que impida que el vecino le haga daño al vecino. Y esta maquinaria gubernamental, Hobbes la llama precisamente el Leviatán, que es un monstruo que aparece en el texto sagrado, ¿no? El Leviatán. Leviatán es el Estado que controla la violencia de los hombres entre los hombres. ¿Por qué yo no voy y le robo los mangos que tiene el jardín del vecino? Pues porque hay un Estado que si hago eso me castiga. Entonces, el gran Leviatán evita la guerra de todos contra todos. ¿Ok? Si esto es así, los ciudadanos, los que están bajo el control del gran Leviatán, son seres que se respetan unos a otros. De hecho, Hobbes dice, pues como ya tiene la Leviatán que los controla, se convierten entre ellos, se comportan entre ellos con tal respeto que se consideran unos a otros como dioses. Le respetan sus derechos, no se los alteran. Pero si comparan a los ciudadanos de un lugar con los de otros, entonces se van a pelear. Los de una sola ciudad, los que están bajo el control de un Leviatán, se respetan, pero comparados con los de otra ciudad, se atacan. Entonces, quizá a alguno de ustedes ya se le esté ocurriendo, pues bueno, tengamos un super Leviatán tipo la ONU que nos ponga a todos en orden. Pues parece que no ha funcionado, porque de todos modos, el que no pertenece a mi ciudad, a mi conchives, más que ciudad, el término chives también dice civilización, ¿no? Cultura. El que no pertenece a mi cultura, el que no pertenece a mi grupo, pues no va a ser para mí un dios, va a ser para mí un potencial enemigo, un lobo, ¿no? Entonces, lo que sigue diciendo Hobbes es que los que no pertenecen a mi grupo o los que no están bajo el control de la figura de poder que nos agrupe serán mis enemigos, ¿no? El que no piensa como yo. Se ha hablado muchísimo si este camino del lobo de Thomas Hobbes hace alusión al egoísmo. Hay una gran discusión académica en si hay un egoísmo del tipo psicológico, si hay un egoísmo del tipo ético, que no vamos a entrar. Lo que sí señala es algo que no solo él, sino otros pensadores como Darwin, como Huxley, ha dicho que el avance biológico, el avance cultural, se da en la lucha y en el buscar cada quien sobrevivir, ¿no? Esa es una cosmovisión, ese es un camino que algunos proponen y que incluso recorren para alcanzar el bienestar. Okay. Ahora, ¿habrá alguna alternativa a este camino, al camino del lobo? Pues sí, hemos dicho que el camino del, en lugar de considerar el mundo como un escenario de la guerra de todos contra todos, donde el otro es una amenaza para mi propio bienestar, podríamos considerar el camino que nos muestra la parábola del samaritano. Y entonces le ha advertido, para los que casi se acaban de unir a nosotros, que en esta sesión va a haber un poco de todo. Y un poco de todo implicaba incluso una exploración
al texto sagrado, ¿no? Y este es el momento en que lo vamos a realizar. Samaria es indica tanto un lugar como, como los pobladores de esa región. Actualmente todavía hay samaritanos. Los samaritanos se distinguen del pueblo judío por dos cuestiones fundamentales. El lugar donde veneran a Dios, donde adoran a Dios, que no es el monte Sión, a diferencia de los judíos, sino el monte Garizim, y por el texto sagrado que difiere en algunos pasajes de los del judío. Entonces, fíjense, la diferencia entre judíos y samaritanos es el lugar que consideran sagrado y algunos pasajes del texto sagrado. Ok, eso. Existen entonces todavía samaritanos. En tiempos de Jesús, las prohibiciones respecto al samaritano consistía en que no podían acceder al templo. No podían acceder al templo. Pero, curiosamente, sí podían dar donaciones. O sea, no te admitimos a la fiesta, pero puedes cooperar. Había la prohibición de casarse con ellos y estaba también prohibido beber agua o comida que ofreciera un samaritano. La razón de esto es que los judíos consideraban que las mujeres samaritanas menstruaban constantemente y la menstruación las hacía impuras e impuros a sus esposos. Entonces, nada de lo que ofrecieran podía ser aceptado. Eso nos ayuda quizá a entender algunos de los pasajes donde una samaritana le ofrece agua a Jesús, ¿no? Y bueno, se les consideraba paganos fundamentalmente porque no seguían los mandamientos. Alguna nota ahí más exegética, ¿no? Estos son los 4 evangelios y hay unos evangelistas que no mencionan para nada a los samaritanos, ¿no? Marcos no los menciona jamás, ¿no? Si por él fuera no sabríamos que existían. Mateo los menciona solo una vez. Juan los menciona más y Lucas, que nos vamos a concentrar en el Evangelio de Lucas para explorar esto, los menciona en diversas ocasiones, ¿ok? Vamos allá. No se asusten del texto griego que está en la parte superior, espero se esté compartiendo, pero me es necesario para mi tesis del camino del samaritano. O sea, me es necesario para que me crean. Pero lo vamos a ver detenidamente. Lo que está en la parte inferior es la versión en castellano de ese texto griego, ¿no? Y que dice lo que quizá la mayoría de nosotros hemos escuchado alguna vez, al menos en el kinder, cuando dice que la parábola del buen samaritano decía que un cierto samaritano que caminaba se dirigió hacia él, o sea, una persona herida, y viéndolo se entrañó y acercándose ya le venda las heridas, lo monta en su burro y lo lleva a que lo curen, ¿no? Ok. Quiero señalar los 3 verbos que realiza el samaritano. El primero es ver, que corresponde a estos garabatos que se ven en la parte superior, que es idón. Ahí dice idón. De donde viene nuestra palabra idea, ¿eh? Quiere decir que es un ver, no simplemente ver con los ojos. En griego existe un verbo, este, este ver es un ver que comprende, que genera una idea, ¿no? Un ver que comprende. De hecho, por ejemplo, en el pasaje de la resurrección, primero parece que Pedro simplemente ve con los ojos el sepulcro y después se voltea, se convierte y ve, pero es un ver que comprende, ¿no? Un idón, una idea. Entonces, lo primero que hace el samaritano, lo primero del camino del samaritano es ver, comprender la situación. No irse como toro al trapo, sino comprender la situación, ¿ok? El último verbo es una praxis, es una acción, ¿no? Acercarse, proseltón, acercarse para vendar y curar sus heridas, para cargarlo, para llevarlo a la posada, etc. Atención, entonces,
las obras de misericordia son una cosa, pero lo que estamos viendo ahorita, yo diría que es el principio misericordia. No es lo mismo simplemente las obras, que las podemos hacer por otras cosas que no es la misericordia, sino simplemente por quedar bien o porque así me lo mandan. Y otra cosa es el principio verdaderamente misericordioso del que nacen esas obras. ¿Okay? Entonces, y queda un verbo en medio. Un verbo en medio. Ese verbo, entre el rojo y el amarillo, es el verbo entrañar. Yo así le he puesto. Algunos traducen se compadeció, pero voy a justificar por qué yo dije entrañar. Y se entrañó. El texto griego lo que dice ahí es esplagnisté. Si hubiera un médico entre los 375 que estamos ahorita de alguna manera reunidos, quizá le recordará aquello que estudió en la escuela de medicina, o si es cirujano todavía con mucha mayor razón, de circulación esplácnica. Todavía utilizamos esa palabra en español, ¿no? Que es la circulación que tiene que ver con las vísceras, los intestinos, etc. Esplagnisté, decimos, una versión bonita, endulcorada es, se compadeció, pero esplagnisté es, le pegó dentro en la víscera, en la tripa, ¿no? Un seminarista una vez se atrevió como a decir que esplagnisté era que le habían pegado en la pajarilla y el bofe, ¿no? Yo no sé eso qué sea, pero tiene que ver como con las vísceras de los animales, ¿ok? Entonces, lo que vemos ahí son los tres momentos del camino del samaritano: ver, entrañarse, estremecerse casi, y realizar una praxis. En Lucas 10, 33, 34. Pero para justificar todavía más, les he dicho que este momento es como una pausa de sus muchas actividades y responsabilidades para darnos este lujo, que es pensar, que es explorar un texto, que es este privilegio de la reflexión. Ahora, estos tres verbos se repiten las tres veces que en el Evangelio de Lucas aparece el verbo entrañar, que aparece el esplagnisté, ¿no? Las tres veces que aparece, las tres veces tiene esta composición. Las tres veces que aparece este verbo de esplagnisté, se hace referencia al actuar divino. Dicen los estudiosos de la Biblia que cuando se utiliza el verbo esplagnisté, o sea, entrañarse, misericordiar, podríamos traducirlo, no se refiere simplemente a Jesús como simple mortal, sino a Jesús como representante o como hijo de Dios o al Dios mismo, ¿no? Vamos a ver un pasaje que es el de la viuda de Naín. O sea, el Señor vio a la viuda, se entrañó y le dijo: no llores. Vean entonces, espero se esté visualizando, se repite el viéndolo, ¿no? Y viéndola, y don, el Señor, o sea, Jesús, se entrañó, esplagnisté, ahí dice esplagnisté. Y al final tiene una praxis, ¿no? Se acercó y le dijo: no llores. ¿Okay? Los mismos tres principios, los mismos tres momentos del principio de misericordia: ver, entrañar y acercarse. Vamos a ver la más famosa quizá de los pasajes donde aparece el verbo entrañar o tener misericordia, que es la del hijo pródigo. Y vean que se repite, y vean que se repite la estructura. Entonces ya es cuando llega este hijo que ha malgastado el dinero en lugares de mala muerte, pero de buen vivir, ¿no? Y que regresa y que su padre lo ve. Y, y su padre lo vio y se entrañó, esplagnisté, y se acerca y ya realiza las obras. Ajá. Fíjense en esa estructura tripartita del principio misericordia. Ya podríamos sospechar entonces si mis obras buenas, santas y justas de misericordia tienen este principio tripartito. O sea, es de verdad que entiendo la situación, de verdad me afecta, me estremece y de verdad me acerco. Ese es el principio misericordia que encontramos
en el texto sagrado de Lucas. ¿Ok? Entonces, ese sería el corazón del camino del samaritano, que inicia este pasaje del samaritano con una pregunta. Alguien le pregunta a Jesús de Nazaret, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y entonces Jesús de Nazaret cuenta esta historia y termina muy a lo jesuita, sé que la casa de estudios es de los jesuitas, y termina muy a lo jesuita respondiendo con una pregunta, ¿no? Le preguntan a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le pregunta, o sea, su respuesta es, ¿quién se comportó como prójimo? Entonces, ¿qué nos dice a nosotros esto? La pregunta, la pregunta no es quién es mi prójimo, ¿no? Si mi vecino, mi suegra, no, la pregunta no es quién es mi prójimo. La pregunta es si yo me comporto como prójimo. Esa es la pregunta. Ajá. Entonces, ahí el juego es súper interesante. Ahora, el comportarse como prójimo no es simplemente estar próximo. Yo sé que aquí puede generarse discusión, pero déjenme al menos sostener esta versión de que ser prójimo, o sea, yo comportarme como prójimo no significa simplemente estar cercano, porque esta tesis es de Fitzmyer, no es la proximidad la que crea el amor, sino el amor el que crea la proximidad. Aquí me permito una historia. Estaba la hija de un rey súper enamorada eh, de un truán que trabajaba en el Palacio Real, ¿no? Y el rey estaba muy angustiado porque su hija, pues bueno, estaba enamorado de ese tipo que verdaderamente era un truán. Y llamó a sus consejeros para ver cómo le podía hacer para que la hija dejara de querer estar cerca de ese truán. Uh-huh. Y pues llegó el consejero más viejo del rey y le recomienda lo siguiente: enciérralos juntos en la torre del castillo, sí, a la princesa con ese truán durante un mes, para que lo deje, que la princesa lo deje amar, enciérralos. El rey, que confiaba demasiado en su asesor, encierra a la princesa con el truán en la torre del castillo. Y a los 2 días, la princesa tocaba desesperada la puerta de esa torre del castillo porque no aguantaba más vivir con el truán, ¿no? No es la proximidad la que crea el amor. De hecho, la proximidad muchas veces nos hace no querer estar cerca. Uh-huh. Si no es el amor el que crea la verdadera proximidad. ¿Okay? Entonces, no es nada más si estoy cerca, es realmente si tengo este principio tripartito de ver, entrañar y realizar la praxis, la que va a crear la proximidad con las personas de mi familia, de mi trabajo, de mi comunidad. ¿Okay? Esa es la tesis de Fitzmyer. Hemos entonces valorado hasta el momento dos posibles caminos, ¿no? El, el del ser lobos o el del ser samaritanos. Uh-huh. Ahora, lobos o samaritanos. Es probable que alguno de ustedes piense que la cuestión está decidida de antemano. O sea, depende mucho de la forma de crianza que hemos tenido, de las improntas que han sucedido en nuestra niñez. Y quizá vamos a tocar eso. Uh-huh. Porque el decidir que el otro es mi enemigo o que el otro es mi prójimo, que yo debo ser prójimo del otro, tiene que ver con una virtud que no está de moda, que no está de moda y que ya le habíamos señalado aquí, que es la valentía. Ajá. Hace poco tuve que, en un congreso sobre COVID, se habla muchísimo del el miedo, de la angustia, de la ansiedad, que hay, por favor, por caridad, es importante estudiarlo, sin duda, pero los estudios están como
Si hay 100 estudios sobre ansiedad, miedo, sobre valentía, hay 2 o 4, ¿no? Estudiamos mucho los aspectos negativos y es importante estudiarlos, no digo que no, pero le prestamos poco atención al otro, a la valentía. Sobre eso hay muy poco estudio. Entonces, si soy valiente, el otro, me acerco al otro con valentía, a explorar, a acercarme, a trabajar, porque no le tengo miedo. En cambio, si el otro me da miedo, pues lo voy a atacar, lo considero mi enemigo, es un posible rival, es un posible enemigo. Se define entonces el camino en esta virtud tan olvidada de la valentía. ¿Quién es el otro? La pregunta sería, ¿eres valiente? Si eres valiente, vas a explorar el mundo de manera como el samaritano. Si carecemos de valentía, posiblemente vamos a ver a los otros como lobos, como posibles lobos de nosotros. Es cierto, aquí una nota de desarrollo, si hay también psicólogos entre los que están en la sala, quizá estén pensando en estas teorías del apego, ¿no? La función madre-padre está presente, eh, tienden a explorar el mundo con confianza, con alegría, ¿no? Salen del círculo donde está la madre-padre y exploran sin miedo, ¿no? Exploran a la samaritana, diríamos. En cambio, los que han tenido un apego inseguro o inestable son desconfiados, no comparten sus cosas, tienen miedo de los otros, son agresivos. El extremo, lo sabemos, había un estudio desafortunado por los resultados, donde niños que aunque estuvieran bien alimentados y en condiciones higiénicas, pero que no recibían el cariño, la ternura de la función madre, función padre, caían en una depresión que incluso llevaba al 70% de estos niños a morir. Ajá. Alguien puede decir, pues es que ya lo que me pasó de niño, me pasó de niño y me dejó siendo un lobo de los peores. Bueno, lo cierto es que hay momentos y estrategias en la vida de joven y adulta que pueden modificar esos patrones de explorar el mundo, que pueden ayudarlos a vencer, a superar quizá algunos rasgos lobunos que pudimos tener por nuestras experiencias tempranas, ¿no? Y parte de eso significaría educar en la valentía, en la confianza. Ok, entonces ya hemos visto algo de filosofía, ya hemos visto algo de exploración bíblica, y ahora vamos a hacer un pequeño recorrido sobre la valentía. Y cuando exploramos algún término en la así llamada cultura occidental, muchas veces nos remitimos a el aporte griego, ¿no? Y cuando nos remitimos al aporte griego, generalmente nos remitimos a la primera vez que apareció la palabra, el concepto, y generalmente es Homero. Pues bueno, déjenme les digo que la palabra para valentía en los griegos es Andreía, como Andrea, ¿no? Curioso, Andrea es un nombre para mujer en castellano. Si hay alguna Andrea, saludos. Pero hay otros países donde Andrea es un nombre masculino, o sea, es un nombre de varón, porque significa eso, valiente. Entonces, bueno, ahí las ambigüedades del lenguaje. Total, en Homero no existe la palabra Andreía. Existe otro término similar que es aneres. Andreía y aneres hacen referencia al hombre, al varón, ¿ok? Aneres, de hecho, era el grito que se daba al ejército antes de entrar en combate. Entonces significa el cuerpo concreto, físico, palpable de los que van a pelear, que en general, en aquel tiempo, eran varones, ¿ok? Aneres. El que va a enfrentar un peligro donde se arriesga la vida, ¿ok? Quede eso en la mente. Post-homérico aparece ya el término que nos interesa, andreía, que hoy traduciríamos como valentía. Y este ya no es un nombre que indica un cuerpo concreto, de hecho es abstracto y ya indica tanto al varón como a la mujer, pero al varón y mujer de una polis, o sea, de una ciudad. Por lo tanto, se dice que la valentía, la andreía, es una virtud política, porque es una manera de comportarse que hemos aprendido socialmente.
Esto nos lo enseña la sociedad. Ajá. De hecho, para justificar esto, permítame presentarles el discurso de Pericles. Es uno de los discursos más bellos, probablemente escritos. Es cuando iban perdiendo la guerra, de hecho, y Pericles trata de levantar la moral de sus conciudadanos y empieza a comparar el modo de actuar de los atenienses, Pericles era ateniense, con el modo de actuar de los espartanos, ¿no? Que eran sus rivales. Y repetidamente en el discurso, Pericles dice, deja ver esta frase, nosotros en Atenas hacemos así, nosotros en Atenas hacemos así. O sea, nos comportamos de esta manera. De hecho, dice, nosotros en Atenas enfrentamos los peligros con una tranquilidad de mente más que por una obligación física y con una andreía, con una valentía que es menos el efecto de obligaciones externas que por una habitual disposición interna. Nosotros, los atenienses, no nos angustiamos por las tareas futuras, por difíciles que parezcan. El ser valiente, entonces, es una virtud política, no en el sentido actual de política, que a veces tiene sus matices muy peyorativos, pero en el sentido de que es una manera de comportarnos que aprendemos en nuestra sociedad. Claro, padre, madre en primer lugar, pero que se va forjando, fijando en, en el grupo de hombres y mujeres en el que habitamos. De hecho, hay modelos que inspiraban a estos hombres, ¿no? Eh, uh, Odiseo, Aquiles, eran sus grandes modelos. Pregunta que veremos hacia el final de la sesión, ¿qué modelos tenemos hoy día, ¿no? Pero bueno, entonces, la valentía es, en sus orígenes, un concepto que se forma, que se va cocinando en la sociedad. Pregunta para la reflexión, ¿qué tan valiente es nuestra sociedad actual? Es muy violenta y a veces la violencia es más sinónimo o indicador de cobardía que de valentía, ¿no? Las agresiones que vemos a veces por grupos delictivos o entre vecinos y demás, hablan más de una sociedad con miedo que una sociedad valiente. Ok, pero entonces parecería que la valentía es cada ciudad haga lo que quiera, ¿no? Y entonces viene el momento filosófico. ¿Qué tienen de común todas las valentías? La de Esparta, la de Atenas, ¿qué tienen de común? Bueno, aquí vienen 3 puntos. Pero me interesa, sobre todo por cuestiones de tiempo ahora, lo siguiente. La última, la última. El cobarde tiene desconfianza. Dis elpis, desconfía, ¿no? Y piensa que el otro es un lobo. Por eso teme a todo. Al valiente, en cambio, corresponde la buena confianza, euelpis, ¿no? Confía, va con esta confianza. Eso lo dice Aristóteles en Ética Nicomaquea. Pero el punto fundamental, me parece a mí, es el siguiente. ¿Por qué alguien es valiente? No porque tenga miedo del castigo. ¿Por qué alguien es valiente? No porque sepa que el resultado es favorable. Dice el mismo Aristóteles, el marinero que se comporta de manera valiente porque sabe que la tormenta no es grave y que le va a ir bien, no es valiente. Lo que pasa es que sabe que no hay peligro. El valiente no actúa ni porque sabe que el resultado va a ser bueno. El valiente no actúa valientemente porque tiene miedo a que lo castiguen o vergüenza. Y ni siquiera es valiente simplemente por el sentimiento de enojo, porque dice Aristóteles, entonces un animal que lo hacen enojar o que tiene hambre sería valiente. Aquí una tesis fuertísima. Los valientes actúan a causa de lo noble, o si no le ponen noble, de lo bello, ¿no? Tocalón. Tocalón es el término para decir lo bello, a causa de lo bello. ¿Por qué nos comportamos valientemente? ¿Por qué arriesgan su vida tantos padres, madres o hermanos? No, no porque lo obliga o lo premia la sociedad, no porque sabe que le va a ir bien al final. No, actúa porque ofrecer la vida por el hijo,
por el hermano, por lo que sea, es una cosa bella, porque es una cosa noble, ¿no? Eso es lo que dice Aristóteles. Bien, estamos ya acabando. Entonces, la valentía. Alguien podría quizás sospechar, de entre los 397 que estamos en esta sala, que bien, nos has ya dicho el camino del lobo y el camino del samaritano, muy bonito, bonitas reflexiones, bíblico-teológicas, filosóficas, y nos has dicho ya lo que pensaban los griegos de la valentía. Pero la cuestión es, ¿cómo ser valientes? Ahora dinos de verdad, pues, ¿esto cómo lo podemos poner en el cotidiano? Pues bien, tips y conclusiones, que sería en nuestro quinto punto. Uh-huh. Okay. Oh, faltó una. Ok. Ok, tips. Tips y conclusiones. Uh-huh. Una de ellas, la valentía. Alguno podría pensar, aquí es cuando dialogaremos un poco con neurociencia. No salió la diapositiva, algo me ha pasado, pero a ver si estamos adelante. Ah, ya, aquí está. Alguno podría pensar que ser valiente es cuestión genética. De hecho, hoy día sabemos que hay cerebros predispuestos a ser valientes, ¿no? Se les llama, de hecho, personalidad tipo thrill seekers. O sea, estos que buscan aventuras fuertes, ¿no? Necesitan la emoción fuerte. Aventarse por un jump, en un bungee, salir delante de un toro y correr, qué sé yo. Necesitan emociones fuertes. Uh-huh. Y sabemos que ellos, genéticamente, tienen desarrollado, se les activa muy fácil, una parte del cerebro que llamamos córtex cingulado anterior sublingual, ¿no? Ya sé que alguien me está preguntando, ¿y dónde queda eso? O sea, ¿por qué no dices ese nombre si no nos dices dónde queda? Pues les voy a decir dónde queda. Clávese un lápiz entre los ojos a la altura de donde nace la nariz. No físicamente, sino imaginariamente. Clávese un lápiz ahí donde, entre los ojos y la raíz de la nariz. Y llegue hasta donde, si se clavara un lápiz, de oreja, del pabellón auricular, del oído, hacia el centro. Donde se junten esos lápices que se clavaron, ahí es el córtex cingulado anterior sublingual. ¿Ok? Pero entonces significaría que hay gente que ya está predispuesta genéticamente a ser valiente y gente que no está predispuesta. ¿Qué se responde? Pues la cuestión es como los músculos. Hay gente que genéticamente está predispuesta a tener masa muscular, huesos fuertes, gruesos, etcétera. Pero, ¿cuál es? La genética no basta. ¿Qué es necesario para desarrollar un cuerpo atlético? No solo la genética. Yo sé que ahorita todos excepto yo, están en silencio, entonces contesto lo que seguramente me contestarían. Además de la genética, es necesario el ejercicio, ¿ok? Entonces, para ser valientes, no basta con la genética. De hecho, aunque no tuvieran muy buena genética, podríamos ser valientes, como podríamos ser más o menos buenos deportistas, con una práctica de ejercicios. Y entonces, ¿cuáles serían los ejercicios que podríamos hacer para ser valientes? Aquí unos tips. Aquí es la cuestión de tips. El primero puede aplicar para nosotros o para las personas que a veces nos de enfrentarlas, ¿no? Nuestros hijos cuando nos dicen, es que quiero irme a estudiar al extranjero, pero me da miedo. O ya más grandes, o alumnos que seguramente les ha sucedido, ¿sabe qué? Es que, profesor, vengo de una relación donde me fue muy mal y ya tengo miedo de volver a involucrarme sentimentalmente con alguien, ¿no? Bueno, primer tip de ejercicio, imaginar los escenarios. Imaginar los escenarios. Estaba a punto de hacer una maldad y compartir la pesada, pero no lo voy a hacer, porque ahí es donde apunto los ejercicios. Pero bueno, el ejercicio de imaginar escenarios significa hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo peor que puede pasar si tomas tal acción arriesgada? ¿Qué es lo peor que puede pasar si te vas a estudiar al extranjero? No, pues que me quede sin nada y tenga que vivir debajo de un puente. Bien, una vez que he imaginado el peor escenario,
puedo tener elementos para enfrentar esa situación si llegara a suceder, ¿no? Pues entonces siempre voy a tener en mi calcetín al menos 20 euros para hacer una llamada de auxilio, ¿no? Entonces, el miedo se va enfrentando. ¿Qué es lo peor que puede pasar si vuelves a arriesgarte a amar? ¿No? Se ve cuál es el miedo y cuál sería la respuesta, ¿no? Entonces, primer ejercicio para fortalecer nuestra valentía es, ante una situación arriesgada, imaginar qué es lo peor que puede pasar si aceptamos tal reto. ¿Cuál sería la consecuencia de tomar esa decisión? Ah, pues que podría seguir formándome en el extranjero. ¿Y cuál sería la consecuencia si no tomas tal decisión? Este diálogo con nosotros mismos o con la persona que está en tal situación le puede ayudar, le puede ayudar. Imaginar escenarios. Segundo tip o segundo ejercicio, reconocer nuestras lecturas negativas. Generalmente tendemos más a la lectura negativa que a la positiva. Tengo miedo de la vacuna. Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar de la vacuna? ¿No? O que mute en otra especie. Hombre, es un poco exagerado, ¿no? Que tú mutes en otra especie. Entonces, reconocer nuestras lecturas excesivamente negativas, ¿no? Lo que puede pasar es esto, y qué sería lo mejor que podría pasar, pues que tuviera más inmunidad y que mi familia y los que quiero les ayudaría a protegerse, ¿no? Entonces, vamos mediando. Tercer tip o tercer ejercicio, practicar pequeños actos de valentía. Parece que los pequeños actos de valentía tienen un efecto acumulativo. ¿Cómo qué ejercicios de valentía? Pues a mí me ha tocado ver en el mercado gente muy valiente. Déjenles platico. Decir lo que uno piensa cuando no está de acuerdo con algo que sucede. Ese es un pequeño acto de valentía. Decir que no estoy de acuerdo con algo que está sucediendo. Uno va al mercado y quiere comprar tomates, ¿no? Jitomates. Y se los venden carísimos. Y además están re feos. Y uno cobardemente, mejor dice, al ratito regreso. Pero hay gente bien valiente que lo que dice, no, hombre, están re caros y están re feos. Se lo dice tal cual. Bueno, pues ese es un pequeño acto de valentía que va teniendo un efecto acumulativo, ¿no? Decir lo que pensamos, digo, sin manera, no siendo agresivos y demás, pero decir lo que uno piensa cuando no está de acuerdo. Y el último es casi un comercial, ¿no? Pero es estar en forma, hacer ejercicio, dormir bien, comer bien. Porque cuando vienen los momentos críticos, los momentos donde debemos ser valientes, se nos exige corporalmente, ¿no? El estrés lo resiente el cuerpo. Entonces hay que estar preparados, durmiendo bien, comiendo bien y haciendo ejercicio. ¿Ok? El último quizás sería saberse acompañado. No están solos. Los maestros que a veces tienen que hacer actos valientes, conviene saber que pertenecen a un grupo profesoral y que no están solos cuando tienen que enfrentar una situación complicada. Igual los padres, ¿no? A veces conviene hacer hasta grupo de padres jóvenes, ¿no? O padres ya con mucha experiencia, o que saberse acompañados en esas circunstancias. ¿Ok? La cuestión social. Aquí súper breve. La cuestión social es que les decía que las sociedades valientes tienen modelos, relatos e historias de gente valiente, pero hoy día parece que no es la situación. Ajá. Este, los niños héroes, pues hasta ya dicen que ni niños ni héroes y que el se aventó con la bandera más bien se tropezó. Entonces caen estos relatos, ¿no? Modelos, no, pues ¿quién va a ser el modelo? El presidente de la República. Antes los niños querían ser presidente de la República, ahora pregúntenle si quieren ser presidentes. Pues el médico, pues a veces ya los médicos no son el modelo. El profesor, híjole, a veces ya el profesor no es modelo. El cura, pues a veces ya el cura no es modelo. Tenemos un vacío de modelos, de relatos y de historias. Pero aquí diré lo que dijo el texto sagrado en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel le dice, pero hombre Dios, es que ya no hay reyes, ya no hay profetas, ya no hay alguien que sea nuestro modelo, ya no hay historias padres para seguir adelante. Y parece que el Dios de Israel le responde a su pueblo, pues bien, ya no hay modelos. Y entonces tú estás llamado a ser ese modelo. Tú estás llamado a ser ese relato que inspire a los otros a acciones valientes, ¿no? Si no hay modelos, es una buena noticia, porque significa que entonces ustedes están llamados a hacer ese relato, esa historia que inspire a sus hijos, a su familia,
a los que están junto a ustedes. ¿Ok? Ahora, y ahora sí, últimos 3 minutos. Yo digo, y no solo yo, sino el mismísimo Tomás de Aquino dice que la valentía, porque para ser honesto, pues hay que ser valiente y atreverse a ser honesto, porque para lo que quieran, amar, pues es una gran cosa, pero hay que ser valientes y atreverse a amar. Sin valentía no vamos a poner las otras virtudes que tenemos, ¿ok? Entonces, ahora, cuando somos valientes nos damos cuenta, híjole, de nuestra vulnerabilidad, de que nos duele, de que nos pueden hacer daño. Pero hagámoslo al revés. La vulnerabilidad es la condición de posibilidad de la fortaleza. De hecho, fortaleza es la versión latina de valentía, de Andreía. El valiente era el que resistía, el que era fuerte en su posición. Un ángel no es valiente. ¿Por qué? Porque al ángel no lo pueden matar, no lo pueden herir. Nosotros sí podemos ser valientes porque nos pueden herir, porque nos puede doler. ¿Okay? Y por último, entonces, ser valiente significa ser capaces de padecer las heridas que nos ocasiona el acompañar a nuestros hijos, el de acompañar a nuestros estudiantes, a nuestra pareja, ¿no? A proyectos, o sea, nos puede ir. Y entonces la pregunta es, ¿por qué tomar ese riesgo? Yo ahí respondo con lo que hemos visto en Aristóteles. No porque nos va a ir bien, no porque vamos a ganar al final esta batalla, no porque nos va a premiar la sociedad, sino porque es bello. ¿Por qué ser valientes? Porque es bello, porque es noble hacerlo. ¿Ok? Bien, son las 8 en punto. Gracias. Mil gracias por su atención.